Aprueba el Senado de la República el tercer dictamen de las leyes secundarias en materia energética. La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos contarán con un régimen especial que incremente su competitividad. Una empresa fuerte que ponga en alto el nombre de México. Exoneran a Mamá Rosa por el caso La Gran Familia de Zamora en Michoacán. Domingo violento en la Franja de Gaza deja más de 130 personas muertas. הפעולה הצבאית מתקדמת כמתוכנן והיא תתרחב ככל שידרש עד שהשקט ישוב לאזרחי ישראל. Estados Unidos acusa a Rusia de ser el responsable de derribar el avión de Malaysia Airlines al este de Ucrania. This is a moment of truth for Russia. You know, some of the leaders of the separatists are Russian. Russia arms these separatists. Russia trains these separatists. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este lunes 21 de julio. Les agradecemos su presencia como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Qué tal? Raimundo. ¿Cómo están? Buenos días. Buen lunes, buen inicio de semana. Híjole, una semana con muchísimas noticias, nacionales, internacionales. Todas las noticias, todas las semanas son así. Pero tenemos una guerra, o sea, ya abierta, iniciado. Lo de Ucrania sigue agravándose y no se está resolviendo el tema de... yo diría, están los rusos como que queriendo esconder el hecho de que a lo mejor podrían haber tenido una participación, o le están acusando están acusando a Ucrania de haber participado. Entonces yo creo que sí va a ser una, por lo menos en términos internacionales, una semana muy interesante. Claro, está lo de Michoacán, la gran familia y la ley energética. Qué familia, ¿verdad? Qué familia, Qué familia. Pues nada internacional está en el PAI informativo. No, de veras. Pese a que ayer fue el día más violento en Gaza, ¿verdad? En la Franja de Gaza, la operación terrestre del ejército israelí está intensificada, y también se les infiltraron palestinos a territorio israelí, que ya inclusive mataron a un soldado en territorio israelí, y bueno, ya llevan 13 muertos el ejército israelí de palestinos en territorio israelí. O sea, sí está muy intenso. Ayer el secretario de Estado, John Kerry, habló en 2 programas de televisión a nivel nacional, donde, bueno, lo único que no dijo es: tenemos confirmado que es Rusia el autor intelectual o el autor material indirecto de del derribamiento del avión, pero a ese punto se quedó, en el cual también hay muchas críticas porque los separatistas prorrusos están impidiendo realmente el trabajo completo del rescate de cuerpos y el trabajo completo de las investigaciones. Lo que sí tenemos con 33% de los impactos es el reflejo en los medios de la aprobación del tercer dictamen de la ley energética, donde pues dejan de ser empresas paraestatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y con esto se pone fin a una hegemonía de estas dos empresas paraestatales, este monopolio estatal sobre los energéticos. Esto, por supuesto, no le gustó al PRD, que ya que no va a poder frenar el cuarto dictamen, que estará listo entre hoy y mañana en el Senado, pues anunciaron que van a hacer un plantón en San Lázaro para que por la fuerza pues simplemente demoren la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta o las enmiendas que se hagan, que es muy poco probable que existan, y se promulgue la ley energética a más tardar en agosto, como calculan los legisladores. El segundo tema, con 21% de los impactos, es algo totalmente vinculado al Valle de México, porque hoy arranca, y particularmente al Distrito Federal en este caso, porque hoy el gobierno del Distrito Federal arranca el programa gratuito de sustitución o de entrega, más bien de entrega de convertidores catalíticos, para que los automóviles que son de modelos viejos puedan
tener posibilidades de seguir circulando o de tener menos días de no circulación a la semana con el nuevo programa del Hoy No Circula. El tercer tema, con 18% de los impactos, que realmente no refleja la polémica encendida que existe, es pues la liberación de Rosa del Carmen Verduzco, ya totalmente conocida en el país como Mamá Verduzco, a la cual dice la Procuraduría General de la República, pues no había ni orden de aprehensión, bueno, la detuvieron con tanquetas del ejército, pero no había orden de aprehensión, ni tampoco hay acusaciones en su contra, entonces es como que usted disculpe las molestias ocasionadas y se va a su casa. Sin embargo, hoy apenas se va a definir esa situación jurídica. Sin embargo, Sí. De acuerdo con información que se difundió en la prensa del Distrito Federal el fin de semana, pues la investigación de la PGR sobre este albergue y sobre Mamá Rosa no fue un asunto de 10 días, sino llevaba 14 meses en los cuales tienen más de 16 testimoniales, tienen actas notariadas, tienen también 6 informes de inteligencia de la Policía Federal sobre el albergue, lo que te lleva a pensar que era bastante sólida este tipo de información y te lleva entonces a poner dudas sobre cuál es el proceder de la PGR o cuáles son las razones por las cuales reculó en este caso. Lo que sí es que sigue sumando apoyos. Mamá Rosa, el presidente Vicente Fox, que desde un principio ha sido un defensor de Mamá Rosa, hay que recordar que su esposa Marta Sagún es zamorana y tiene una relación con Mamá Rosa que se extiende mucho más allá de que ella entrara inclusive a la política. Dijo que va a contribuir la Fundación Vamos por México para restaurar el albergue, o más bien restaurar su actividad y su trabajo en el albergue, y ayer el cardenal Norberto Rivera pues se sumó a la defensa de Mamá Rosa y dijo que la habían querido linchar. Entonces tenemos dos planos, uno es el jurídico y otro es el mediático. Y en este momento podemos decir que vamos 4-0 favor el mediático. El cuarto tema, y todavía no termina el primer tiempo. El cuarto tema con 17% de los impactos. Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, ayer en un discurso con el contexto del Movimiento Ciudadano que lo va a llevar a la Cámara de Diputados y probablemente sea su coordinador en la siguiente legislatura en San Lázaro, hace una crítica fuerte en contra del PRD y dice que se coaligó al gobierno en el Pacto por México y que pagarán en el 2015 haberse alejado de sus principios. Esta ya es el final oficial, formal, de la relación que tenía Marcelo Ebrard con la dirigencia del PRD, que se conoce como la corriente de los chuchos, que son realmente a quien se identifica de haberse vinculado, coaligado, negociado, como se quiere utilizar el calificativo, con el gobierno federal. Y la pregunta es, ¿a dónde se va a ir Marcelo Ebrard? No creo que... A Movimiento Ciudadano. Exacto. Sí, entonces, no, ya está. Pero el siguiente, porque también hablando con gente de Movimiento Ciudadano, te están diciendo pues que él quiere ser candidato a la presidencia para ese nuevo. O sea, él ya lo está anunciando casi. Y bueno, tendrá un buen candidato Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí, no, la verdad. Digo, si es que Marcelo Ebrard, en la víspera de la candidatura, decide que mejor no. Oye, Raimundo, que mejor que más Raimundo, que se quede. ¿Y si sobrevive Movimiento Ciudadano? Va a sobrevivir. ¿Tú crees que va a sobrevivir? Sí, o sea, va a sí, mantener el registro. Los partidos que existen van a mantener el registro. Tienen que tener el 3%. O sea, el tema es el 2015 y sí son partidos que están compitiendo por una misma base de electores que se podrían ir con Morena. No, complementan. ¿Sí? Complementan esa base de electores. Pero sí, yo no me imagino que Movimiento Ciudadano, PT, inclusive Nueva Alianza, vayan a perder el registro. Hay que hablar eso más adelante, porque sí hay datos que podrían ir, por lo menos uno de ellos pueden desaparecer por Morena. ¿No? Con 11% de los impactos, el quinto tema en el país informativo, algo que es muy importante, que es una vez más la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa coordinadora, la disidencia del magisterio, impidió el examen de oposición en nivel
medio y superior de la Secretaría de Educación Pública y dejó a 1.960 aspirantes a una plaza de maestros sin poder realizar la prueba. Los amenazó e impidió que en Oaxaca y en Michoacán se realizara el examen. ¿Qué es lo que esto significa? En los términos generales, pues que la reforma educativa no puede todavía aplicarse. En los términos particulares, pues que la disidencia del magisterio sigue dominando y sigue gobernando en Michoacán y Oaxaca. Y lo que dice la coordinadora en esos estados se cumple. Y cuando no se cumple, hacen que se cumpla, ¿verdad? Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite. Pues vamos a las portadas. La primera portada que tenemos para el día de hoy es el Universal. Me extraña que no aparezca el tema de Gaza, la guerra en Gaza en el PAI informativo, porque la mayoría de las portadas lo traen, incluyendo el Universal. Una extraordinaria fotografía de una mujer llorando, con su vestimenta llena de sangre, pero además en la portada de Universal traen por una parte las acusaciones que hay contra esta mamá Rosa, pero también mamá Rosa va a regresar a su albergue. Entonces están tratando de dar como las dos visiones de qué es lo que está pasando con esta mujer. Y una nota interesante, arman campaña con niño de pueblo, o sea, hablan que ya directamente el PRD está armando una campaña política con miras a las elecciones del año que entra, con este niño que murió en Puebla por una bala de goma que recibió a la luz de una protesta. Y que tiene que ver con una política propia del Estado, ¿no? Una nueva política en ese sentido que da ya el... Y ha sido una política bastante criticada, o sea, se le cuestionó desde un inicio por este tipo de situaciones. Washington Post también en su primera plana, así como El País, tienen el tema de las evidencias que se fueron generando el fin de semana con respecto al avión de Malaysian Airlines. Todo parece indicar que sí, efectivamente fueron los separatistas prorrusos. Y uno de los temas también que se tocó mucho y que el Washington Post toca en esta nota es a quién pertenece el armamento que fue efectivamente el que tiró este avión comercial. Y al parecer fue armamento no robado del gobierno ruso, sino efectivamente un armamento propio del gobierno ruso, y en ese sentido cambiaría mucho todo esto. Como bien decías, las declaraciones de John Kerry ayer en los programas de domingo por la mañana, ya muy tradicionales en la política norteamericana, en donde dijo que el presidente Obama está ya casi listo para enviarlo a Medio Oriente. Va a empezar con una gira por Medio Oriente, tendrá que ir a Egipto, y a partir de ahí también estará atendiendo el tema de Ucrania y lo que pueda generarse a partir foto de ahí. Espectacular en el Washington Post, que son dos militantes, bueno, no se puede decir que sean militantes, dos palestinos corriendo entre los escombros. Vean nada más qué foto tan espectacular. Vean lo que ha sucedido, lo que es Gaza hoy, después de los bombardeos de la Fuerza Aérea israelita y después también de la artillería naval de Israel sobre las poblaciones en la Franja de Gaza. Hay inclusive una polémica en Estados Unidos porque Fox News, que es muy conservadora, pues se desató o abrió un debate porque el secretario de Estado, John Kerry, hizo un comentario con el micrófono abierto en una entrevista que no lo debía de haber hecho, y contradice el comentario todo este discurso de que estas operaciones contra los palestinos sean quirúrgicas, y él dice, para nada, dice, esta no es una operación quirúrgica, esto es total. Y lo que estamos viendo con el bombardeo en Gaza, pues sugiere que efectivamente los hechos son muy, muy contundentes, porque los bombardeos, ya vimos, no está siendo en los túneles, no está siendo en las zonas protegidas, militarmente protegidas por Hamas, sino en las calles de Gaza. Precisamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llamó a un cese al fuego anoche, hace apenas 5 horas, y se reportan ya reportes periodísticos que Israel lanzó un misil hoy por la mañana y mató a 20 palestinos más, así es que tampoco no está respetando mucho el tema de las Naciones Unidas. Lo comentábamos al principio, lo importante que puede llegar a ser la intervención de las Naciones Unidas en este caso, que no está ocurriendo. Y esas imágenes nos recuerdan qué peligroso es el periodismo de guerra, o sea, porque también para poder reflejar eso hay un grupo importante de reporteros y de fotógrafos y de camarógrafos que están tratando de documentar esta guerra, ¿sí? Ese es el Washington Post.
y el país. También tienen algunas imágenes de lo que está sucediendo en esa guerra y sí, yo creo que es lo más importante. Pues eso es lo que tienen hoy las primeras planas nacionales e internacionales y también lo que trae el país de la agencia Intel. ¿Te ibas a decir algo, Mariana? No, vamos a un corte y seguimos tomando nuestro cafecito. Mucho más aquí, primer café. Esta semana en su revista Cambio, Protección y Amparo. Ante la crisis humanitaria de los niños migrantes, México coordina acciones con Estados Unidos y países de Centroamérica para salvaguardar los derechos de los menores que viajan solos. Con la recomendación papal, se trabaja para lograr una frontera moderna, eficiente y segura. Recuerde, busque su revista Cambio. Contaminación en los océanos. 18,000 piezas de plástico flotan en cada kilómetro cuadrado. 405 zonas muertas. El dato útil para comentar en el café. Ahora es la época del juicio de quienes nos traicionaron. La venganza creó su imperio, pero el odio entre ellos podría destruirlo. Y conozco un pecado que mi padre nunca perdonaría. El fratricidio. Palabra grande, hermano. Los Borgia, segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Caleidoscopio, al regreso de la muerte, lunes 17:30 horas. Proyecto 40. Para que el agua llegue aquí, debe viajar desde acá y eso cuesta mucho dinero. Necesitamos regulación sobre los organismos operadores municipales para asegurar que cumplan con sus responsabilidades en materia de agua. Para que el agua que está hasta acá, sí llegue aquí. Nueva Alianza. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Este mes en Revista Central, a sus 45 años, J-Lo, la diva del Bronx, luce espectacular con un cuerpo envidiable. Este verano, conoce cuáles son las piezas clave que la mujer Michael Kors debe tener. Omar Borkan Al-Gala, el guapo árabe que detuvo el tráfico en el DF. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Todos los lunes, tu obligación es participar, tu derecho, exigir. Justicia en pleno, lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Este fin de semana inició el traslado a varios estados de la República de niños que hasta hace unos días habitaban en el albergue La Gran Familia ubicado en Zamora, Michoacán. De los 458 menores rescatados, alrededor de 170 fueron llevados a Jalisco, Guanajuato, el Distrito Federal y el Estado de México. En Jalisco, al menos 18 niños ya se reunieron con sus familiares, en tanto que más de 300 aún se encuentran en la casa hogar bajo el cuidado de autoridades del DIF nacional y del Estado. Por su parte, la fundadora del albergue La Gran Familia, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, fue puesta en libertad después de que la Procuraduría General de la República no presentara ninguna acusación en su contra.
Mamá Rosa o la jefa será trasladada hoy a un hospital de Guadalajara para que le sea practicado un cateterismo en el corazón. Sin embargo, las muestras de apoyo a Mamá Rosa continúan. Desde la semana pasada, un grupo de personas permanecen afuera del hospital donde se encuentra internada. La gran familia es mi casa y Mamá Rosa me cuida. La gran familia es mi casa y Mamá Rosa me cuida. Mientras que 6 de los trabajadores de la Casa Hogar serán juzgados en Tepic, Nayarit, por presuntos abusos cometidos en contra de algunos menores rescatados de esa institución. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Raimundo, a ver, tú estabas comentando al inicio del programa que por lo menos sí hay información, lo que se está leyendo en algunos medios periodísticos, de que podría Mamá Rosa estar involucrada en alguna actividad delictiva. O sea, el hecho de que no se le esté acusando en este momento no implica que se le pueda acusar más tarde. Eso es lo que entendí de este proceso. Lo único que no es entendible es la actitud de la PGR. Eso también, sí. Porque, bueno, si tenían una investigación tan sólida, pues de repente decir no hay una orden de aprehensión contra ella. Si no hay una orden de aprehensión, entonces ¿qué es lo que hizo la PGR? Los agentes ministeriales de la PGR cuando se la llevaron, si no existe una orden de aprehensión. Que eso no está absolutamente claro de ninguna manera. La otra es que este caso, ella misma, su labor social, que sí es una labor social, es una labor altamente humanitaria. Vamos a separar un poco las críticas que hay. En la parte de la labor social, inclusive cuando tú lees a todas las personas que han hecho una defensa muy fuerte, muy vehemente de ella, en la gran mayoría de estos textos se reconoce un ilícito. El ilícito es haber retenido a los niños que le fueron entregados. Ella recibía, era el depositario, ella era la depositaria en este albergue de todas, pues, yo decía la semana pasada, las perversiones de la sociedad regional, ¿no? De los pecados, de las vergüenzas, Sí. de los abandonos absolutamente inhumanos. Sí. Y ella en esta tarea humanitaria los recibía, los adoptaba. Sí. Bueno, no hay un procedimiento legal sobre Para esto. hacer eso, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces está reconocido en estos casos. La otra es que también iban padres que se arrepentían. O sea, se arrepentían de haber hecho esto y iban por sus niños y no se los daban. Lo cual se establece otro delito, que es el secuestro. Ya de las cosas reconocidas por las propias personas. Es decir, aquí ya hay cuando menos 2 delitos que se reconocen y que sin embargo, bajo la máxima del fin justifica los medios, era más importante que tuvieran techo a que se respetara la ley. Aquí entramos ya en un problema de otra índole, porque si tú haces una acción buena o si tu objetivo es bueno y violas la ley, pues lo que sucede es que eres una violadora de la ley. Sí, por más moral que seas, sí, lo legal está antes, aquí hay una, diría yo, técnicamente hablando, una según sobre este tipo de casos. Incluso, insisto, en las personas que la defienden reconocen que eso había. Y lo que dicen es, bueno, es que era mejor que tuvieran un techo a que no tuvieran. El tema que la ley no es así. No. La ley no la violas un poquito. O sea, si la violas un poquito o la violas un muchito, estás violando la ley. Son atenuantes distintos, hay otro tipo de penalización, pero aquí vemos, lo están llevando a 6 personas al penal de Tepic, Nayarit, es decir, al penal de máxima seguridad. Entonces, están siendo juzgados bajo criterios de delincuencia organizada. Claro. De otra manera, no estarían enviados a ese penal. Sin embargo, ella no. Ella la excluyen por completo y le permiten, pues... Está en un limbo legal en este momento, o sea, no está, hay... exactamente. Sí. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Que no hay orden de aprehensión y que la van a dejar en libertad. Porque es después... Primero, sí, luego no. Y en este momento, pues, ¿quién sabe? O sea, hay una inconsistencia y una confusión que ha desatado la autoridad porque se asustó.
Al final de cuentas se asustó ¿Qué se asustaron, Raimundo? O sea, de el debate público. un grupo de opinión pública con respetabilidad que gritó, que dijo es inocente bajo criterios, en actos de fe, y entonces la PGR dio marcha para atrás. En lugar de haberlo procesado de otra manera, porque ahora ya la crítica ya no es, ya no estamos en si es inocente o culpable, que eso lo tiene que determinar un juez, no lo puede determinar el agente ministerial en la PGR. Aquí estamos también entrando en un terreno donde dices, bueno, ¿qué está haciendo la PGR? Pero es que pasan los gobiernos y pasan las procuradurías y hablamos del tema de debido proceso y en casos de tan alto impacto como este, el debido proceso no está bien cuidado por parte de las autoridades y no es precisamente de uno u otro gobierno. Este caso también te lleva a otro tema. Durante décadas, de hecho hay un registro de en un muy interesante perfil, reportaje en selecciones de Reader Digest, de 1975, donde habla ya de todo el apoyo federal, del gobierno de Luis Echeverría, el apoyo federal al albergue, además del apoyo de la comunidad. Durante décadas, gobiernos locales y federales le aportaron recursos al albergue. Durante décadas, este albergue hizo lo que el DIF debería de haber hecho. Sí. Durante décadas, y ahí se refleja en este reportaje, en 1975, ella habló con jueces para pedirle que algunos de los niños que habían delinquido se los dejara llevar y que los pudiera recuperar en su albergue, y los jueces se lo permitieron. Si vemos toda la trayectoria, vemos que cuando menos desde los 70s, ella ha violado la ley por las buenas razones que se quieran pensar, y las autoridades han permitido que se viole la ley. Ese vacío. Yo creo que una parte importante de esta investigación va a ser quién tenía la responsabilidad de supervisar ese albergue. Los DIF. No, o sea, así de entrada, la autoridad era el DIF y la Secretaría de Salud local. Ahora, recordemos, o sea, porque tú la semana pasada hiciste un comparativo de la situación, proporciones guardadas de la guardería ABC, el hecho de la falta de supervisión de las autoridades, o sea, ese es el tema. Y ahí se está buscando y se continúa buscando poder sancionar a las personas que tenían la responsabilidad de esa supervisión. Entonces aquí yo creo que va a ser muy importante ir identificando a aquellos funcionarios que tenían la responsabilidad de supervisar este albergue. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Todo aquello que recibe un recurso de los contribuyentes, pues tiene que ser supervisado para que ese dinero realmente se aplique en donde debe, para el objetivo y para la finalidad. Aunque no lo reciba, estás hablando de niños, o sea, el Estado tiene cierta responsabilidad sobre de estos albergues, simple y llanamente porque hay niños. Bueno, ni siquiera se conoce si existe documentación que legaliza el albergue. Esta es una maraña jurídica que está tan permeado por la política, tan permeado por esta claudicación del Estado mexicano para cumplir sus obligaciones con la sociedad, que al final el caso de Mama Rosa, pues para mí es como el microcosmos del desastre institucional en este país a lo largo de tanto tiempo, y también de cómo existe una sociedad tan hipócrita, además, como la que nutrió de niños abandonados este albergue, la Gran Familia, durante tanto tiempo. Y sigue permeando en los medios de comunicación, por lo menos todavía este fin de semana, varios columnistas que siguen insinuando que esto se hizo porque estamos en medio del debate de la reforma energética. Porque ¿qué problema se compró la PGR en ese sentido? Problema mediático. ¿Cómo vas a salir de esto bien librado? En un sentido, si lo haces jurídicamente, como bien dices, o pues por otra parte... si vas conforme a la ley... debate, yo lo sé, pero el debate también mediático, que con la credibilidad de las personas que lo están haciendo, lo lleva a una crisis mediática. Pues sí, pero el tema, aquí está en el deber ser. Y bueno, me parece que si lo hacen de esta naturaleza,
y actúa la PGR en consecuencia de la información que tiene, y tú lo decías la semana pasada, pues tampoco pueden estar esperando si llega ese momento y dicen está completada la investigación, procedamos, pues lo que uno pensaba era que la PGR pues realmente detuviera a quienes debe de tener y de repente no dijera, bueno, todos ellos sí son responsables, pero ella, que era su jefa, no es responsable. Dices, bueno, si esto es real, entonces, ¿qué es lo que sucede en la PGR? ¿Qué tipo de investigación están haciendo? Y la otra, la gente que hizo la investigación, quienes están a cargo de esta investigación, no son novatos y están muy probados. Por lo tanto, me regreso al tema que si aquí la justicia se mata a periodicazos. Y por eso decía 3-0, ya aumentó el marcador. En lo que íbamos a hablar ya. Nos recuerda un poco al Brasil-Alemania. Oiga, pues bueno, continuamos con más información y vamos con los intentos de las Naciones Unidas para lograr una tregua entre Israel y también el grupo radical Hamás, esto en la Franja de Gaza. Mientras en Gaza los hospitales luchan para atender a los heridos, este domingo se reportó la jornada más violenta en los últimos 5 años en ese territorio. Al menos un centenar de personas murieron, entre ellas 13 soldados judíos. Varias explosiones en el barrio de Zahayá redujeron el lugar a escombros. مشكلتنا احنا في الاحتلال مش في حماس ولا في غير حماس واذا كان مشكلتهم مع حماس يقتلوا الاطفال والشيوخ والنساء كشعب فلسطيني قتلونا كل الليل دمروا بيوت انت شايف كيف دمار شامل زلزال هذا. Se trata de una zona donde, según Israel, Hamás fabrica y almacena cohetes. Las brigadas Esedin al-Qassam, brazo armado del grupo islamista, aseguran haber capturado a un soldado israelí identificado como Shaul Aru. Sin embargo, Israel no lo confirmó. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó los ataques de ayer de masacre y decretó 3 días de luto en Cisjordania. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien condenó la ofensiva israelí, se encuentra en Oriente Medio para ayudar a negociar un alto al fuego. Ayer viajó a Qatar y tiene previsto visitar El Cairo, Jerusalén y Ramallah en Cisjordania. En tanto, el Papa Francisco exhortó a poner fin a la violencia y mantener un diálogo para la paz. La violenza non si vince con la violenza. La violenza si vince con la pace. Preghiamo in silenzio, chiedendo la pace. Pese a los intentos de potencias globales de acabar con los ataques, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que la ofensiva seguirá por el tiempo que considere necesario. אבל יחד עם זאת, הפעולה הצבאית מתקדמת כמתוכנן, והיא תתרחב ככל שידרש, עד שהשקט ישוב לאזרחי ישראל. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su preocupación por la escalada de violencia en el conflicto de Gaza, por lo que instaron a un cese inmediato de las hostilidades y pidieron respeto del derecho internacional humanitario. Esto luego de dialogar ayer en la noche en una reunión urgente a petición del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, quiero compartir con ustedes dos mensajes que nos mandó Galgus de Arizona. Dice, lo de Gaza no es guerra, es genocidio. Palestina no tiene ejército, marina ni aviación. Para que haya una guerra tiene que existir la respectiva declaración y en la Franja de Gaza no la hay. A ver, esto es una guerra. Ahora, que no se haya declarado, que no haya venido... Las guerras modernas ya no se declaran. Ya no se declaran. Tiene la formalidad diplomática de declarar. Sí, ya no hay... creo que en los últimos 40 años se ha declarado una guerra, pero las guerras ya estallan y bueno, particularmente en esta zona que hay tantas guerras tan continuas, no se declara. Es cierto que no hay un ejército convencional palestino, pero sí hay una fuerza militar palestina, y no solo eso, sino que es una fuerza militar que tiene un fundamento político. Por eso es difícil para Israel vencer a los palestinos militarmente, porque sucede como pasaba o como pasó con el Vietcong en la guerra de Indochina, donde el poderío militar
era muy superior el que aportaba Estados Unidos, nada más que la estructura política que tenía el Vietcong impidió la derrota y finalmente terminaron derrotados. Este es un caso similar, con las dificultades en que la orografía que están junto al mar pues les impide tener otro tipo de maniobras por parte de los palestinos, pero tienen una organización política que es lo que ha impedido durante tanto tiempo que el poderío militar de Israel pueda ser lo dominante en este caso. No es un genocidio. No es un genocidio porque para poder establecer un genocidio se requiere que haya una política de Estado diseñada a liquidar a todo un grupo social por etnia, por religión. Aquí no, aquí lo que hay es una política no de exterminio, es una política de segregación que tiene otras críticas y que tiene otras implicaciones y que tampoco puede plantearse como que si no es genocidio, pues entonces tiene márgenes de tolerancia. No, porque de hecho desde 1948 pues Israel lo que ha buscado es expandir el territorio que le fue asignado en esos años y que se expandió en 1967 y en 1973 y que le siguen ganando terreno de manera ilegal, de acuerdo con las resoluciones, con las resoluciones de las Naciones Unidas, a territorio palestino. No es un tema nada sencillo, por eso hay que eliminar lo que no es para podernos enfocar a lo que sí es. Y lo que sí es, como tú bien dices, es una guerra. Es una guerra, es asimétrica en términos militares, en la cual, tú dices, hay la gran mayoría de los muertos, prácticamente todos son palestinos y no son israelitas. En el momento, dice el presidente Netanyahu, esto va a continuar hasta que sea necesario. En la medida en que esto vaya continuando y no logren ellos realmente controlar, el desgaste político del presidente Netanyahu va a ir creciendo y entonces es cuando se va a ir debilitando la posición de Israel. Sí, en términos mediáticos la posición de Israel los están atacando muchísimo por esta guerra asimétrica. Es que una respuesta desproporcionada, ¿no? Pues no sé si es desproporcionada, pero el hecho es de que tienes un número mucho mayor de palestinos muertos. Y viéndola desde una óptica de negociación, o sea, cuando uno estudia cómo se detiene una guerra o cómo las guerras llegan a detenerse, pueden suceder dos cosas. O una de las partes tiene una gran capacidad a tal punto que lo somete completamente al agresor, y no creo que vaya a ser el caso, porque en verdad los palestinos, o sea, el que Israel pueda hacer eso no va a suceder. Y el otro es que una de las partes tiene que sentarse y dejar de agredir, y tampoco en este caso no es muy claro que vaya a suceder eso. Aquí no hay una posibilidad de negociación interna, es una negociación externa. Son los gobiernos de la región, más los gobiernos directamente involucrados, los que tienen que actuar. Ya va el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a la región para... Kerry nada más que Kerry no va a ir a Gaza. No, va a Egipto, que es más importante, porque Egipto hay que recordar el papel que jugaba. ¿Quién sabe si lo va a jugar en este momento en términos de procesar un cese a fuego? Bueno, ya fracasó, pero son los actores, son Egipto, Jordania, que son los países de la región que pueden tener alguna ascendencia sobre estos grupos, y también pues cómo los europeos, que no han dicho nada en este caso, pueden también actuar con su ascendencia sobre los palestinos. La crítica a Estados Unidos y al presidente Barack Obama ha sido también feroz por parte de los israelíes, entendiendo lo histórico que han sido como compañeros y también la responsabilidad que tiene Estados Unidos sobre Israel en ese sentido, por lo menos se entiende, ¿no? Y es año electoral. La crítica ha sido constante. También es año electoral. Digamos que la comunidad judía el lobby judío en Washington es muy poderoso, y el lobby judío en Nueva York también. Por eso Estados Unidos nunca ha podido tampoco mantener una posición distante. Inclusive es políticamente incorrecto tener una posición en favor de Palestina en la política estadounidense, ¿no? No la tiene nadie.
Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con mucha más información. Aquí el Primer Café. Escribámonos a las redes sociales. Corte y regresamos. Destrucción en los océanos. Se han perdido 35% de los manglares, 30% de las praderas marinas y 20% de los arrecifes de coral. El dato útil para comentar en el café. Los reyes de la baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves 21 a 30 horas. Proyecto 40. Por más que los dioses se resistieron, el nuevo Oikos Coco, súper cremoso con ralladura de coco y nuestra receta original, ya está en la tierra. Oikos, para muchos el mejor yogur del mundo. De lunes a viernes, su experiencia, su compromiso y su mirada nos muestran un enfoque analítico y veraz de la noticia. Visión 40, 14 horas. Proyecto 40. 8 de septiembre, 1994. El paciente insiste en tener un show de famosos en internet en el futuro. Y dime, Félix, ¿qué más hay en el futuro? Coches voladores, tabletas electrónicas. Bueno, de hecho sí hay tabletas electrónicas y toman video y todo. Nosotros también tenemos unas tabletas. Son tabletas mágicas. Relájate. Vas a ver cómo te van a hacer sentir mucho mejor. Late Night Express con Félix de Valdivia. El entretenimiento del futuro, hoy. Próximamente, Proyecto 40. ¡Se los juro! En el futuro los gays pueden casarse. El gobierno de la República cumple. Y ahora el Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con una nueva red eléctrica subterránea segura y confiable. Con esta modernización se beneficia a residentes y turistas, así como a más de 1,400 oficinas, comercios y edificios históricos. Así, atendemos las crecientes necesidades de electricidad de esta dinámica zona y preservamos nuestro patrimonio cultural. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. La batalla por el poder. Todo. Pero absolutamente todo es personal. Lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. El trabajo diario, la disciplina te hace permanecer ahí. Que cumplan con su trabajo, profesionales, limpios. Yo creo que el respeto hacia el trabajo de cada uno y la determinación. Si haces las cosas bien, estás más cerca del éxito que del fracaso. El secreto del éxito solo lo conocen aquellos que lo han conquistado. Cada lunes, conoce la historia de uno de los líderes mexicanos 40. Fórmulas de éxito. 22:30 horas. Proyecto 40. Su ternura como cachorros. Es tan grande como el temor que causan de adultos. El tigre es uno de los cazadores más admirables del mundo. Está diseñado para matar presas grandes. Todo sobre animales. Tara, el tigre. Fusión salvaje. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. Las finanzas y la economía no deben ser complicadas ni aburridas. Bienvenidos a La Billetera. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dejarán de ser monopolios del Estado para convertirse en empresas productivas. La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos contarán con un régimen especial que incremente su competitividad. Una empresa fuerte que ponga en alto el nombre de México. La Comisión Federal de Electricidad tendrá una importante transformación, ya que dejará de ser una empresa únicamente generadora de electricidad a una de generación de energía. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad contarán con un gobierno corporativo, tendrán un consejo de administración integrado por 5 consejeros del gobierno y 5 independientes, además de un director general. La madrugada del domingo quedó aprobado en su totalidad el segundo dictamen con la Ley de la Industria Eléctrica, Geotérmica y de Aguas Nacionales. El gobierno federal asegura que bajarán los precios del gas y la luz. Destacan la importancia de dar impulso a energías renovables y más limpias como la geotérmica, entre otras.
La demanda de la energía eléctrica va en aumento, pero la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad no es capaz de cubrir con esta demanda. Y como resultado, la competitividad y la productividad no existen. Necesitamos realmente aplicarnos con realidad de qué se trata esta reforma, entenderla y salir de los falsos debates. México debe de comenzar a migrar a la generación de energías limpias y más económicas, energías más rentables. Es tiempo de ir hacia adelante y empezar a ver por el retrovisor los prejuicios que hemos cargado por tantos años. México es un país en recursos naturales, pero desafortunadamente no ha sido suficiente para abatir la enorme pobreza. En mi estado, en Chiapas, por ejemplo, el 74% de la población se encuentra en una situación de pobreza, sentados en una enorme riqueza. Se eliminó del dictamen la expropiación de tierras y se sustituyó por una de ocupación temporal para llevar a cabo las actividades de la industria. El fracking, o técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas shale, fue avalada. La izquierda presentó cientos de reservas que fueron rechazadas. Insisten que estas leyes son privatizadoras y que desmantelan a Pemex y a la CFE. Va a haber la necesidad de que actualicemos o que tropicalicemos algunas definiciones del pequeño Larousse ilustrado del senador Orihuela. Porque aquí, la Real Academia Española, tiene razón el senador Puente, porque aquí es un doble lenguaje. Son las definiciones que le convienen al poder. Por ejemplo, a las concesiones se le llaman licencias, a la entrega de la soberanía, nacionalismo, a las expropiaciones, ocupación temporal, a las complicidades, acuerdos políticos, senador, a la chatarrización, empresas productivas del Estado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Bueno, y ayer en la noche en el Senado se aprobó en lo general y en lo particular el tercer dictamen energético. Contiene la ley de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad. En tanto que hoy la Comisión de Energía en San Lázaro va a iniciar ya la discusión de las minutas aprobadas por el Senado. Para conocer más de este tema, le agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenido al primer café. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos ahí en el primer café, a Raimundo, a Ana María, a Juan Pablo. La verdad, un gusto estar con ustedes. Y sí, efectivamente, hoy inicia la discusión en comisiones de los dictámenes que ha aprobado el Senado. Y a nosotros ya nos llegaron como minutas, 2 de ellos, en un rato más seguramente llegará el tercero. Y también en cuanto se dictaminen los 4 que aprobará seguramente el Senado, el cuarto, pues tendremos que entrar a la discusión de los dictámenes de las 3 iniciativas que tenemos como Cámara de Orígenes. Será una semana de intenso trabajo en comisiones en la Cámara de Diputados y seguramente esta misma semana se estará convocando para el próximo lunes a un periodo extraordinario para comenzarlos a discutir en el Pleno. Así es más o menos como están planteadas las cosas. Diputado, buenos días. Raimundo Rivapalacio te saluda. Igualmente, Raimundo, un gusto saludarte a ti y a todos. El PRD está anunciando que va a hacer plantones. ¿Esto cómo va a alterar la discusión en comisiones, los procedimientos para convocar a un periodo extraordinario y finalmente la discusión y la votación en el Pleno? Pues yo la verdad llamaría de veras un poco a buscar cuál es la mejor alternativa y qué es realmente lo que se quiere. Nosotros estamos pensando, y el martes se reunirá la Junta de Coordinación Política para ver por ahí un proyecto, en que pudiera haber un procedimiento de discusión en el que los temas polémicos se pudieran discutir por separado y que todo el mundo pudiera dar sus argumentos, ¿no? Los que están en contra darlos y los que están a favor darlos, y que esto permitiera un debate pues con mayores argumentos, ¿no? Para que todo el mundo tuviéramos más claro qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está votando. De otra manera, entraríamos al esquema, por decir algo, de la ley de telecomunicaciones, donde se reservaron 450 artículos y pues prácticamente una por una las reservas fueron, como se dice en el lenguaje parlamentario, bateadas, ¿no? Entonces yo creo que pudiera haber en la Cámara la posibilidad de establecer un formato distinto para el debate. Nosotros vamos a tener que conocer en un solo periodo 7 dictámenes, 4
que vienen de minutas del Senado y 3 que tenemos nosotros las iniciativas como Cámara de Origen. Entonces nos espera un largo periodo, entonces imagínate si en cada uno de los dictámenes se reservan 600, 700, 800 artículos, ¿no? O hay no hay tantos artículos, pero sí podría haber tantas reservas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer en esta semana para que a partir del lunes que lleguemos al Pleno podamos trabajar de la mejor manera, Raimundo. ¿Y qué es lo que le está diciendo el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, sobre esta propuesta? Bueno, es algo que apenas se ha comenzado a hablar y que se está elaborando el formato. La Junta de Coordinación Política que preside el propio Silvano sesionará el próximo martes. Este es un proyecto de acuerdo que tendría que votar el Pleno, ¿eh? O sea, no puede ser algo que se imponga desde la mesa, porque tenemos un reglamento que nos obliga a quienes estamos en la mesa directiva a hacerlo cumplir. Pero bueno, si finalmente hubiera acuerdo y hay un formato para establecer los debates, un formato para que los debates se lleven a cabo de una forma pues más ordenada, y si esto lo aprueba el Pleno, yo creo que sería muy bueno, ¿no? Y quienes siguieran las sesiones podrían a lo mejor encontrar pues mucho mayor interés en lo que se está decidiendo en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, diputado. Le saluda Ana María Salazar. Ana María, ¿Cómo estás? Saludarte. Oye, de los paquetes que les están enviando el Senado, ¿tú percibes en este momento que porque hay algunas cosas bastante controversiales, ¿tú percibes que va a haber algunos cambios importantes de lo que reciban en el debate de ustedes que podría cambiar lo que se les envió desde el Senado? Bueno, ahora sí se estableció en la convocatoria que el Senado no va a clausurar sus trabajos de este periodo extraordinario, okay, aunque concluya hoy mismo con el cuarto dictamen. Va a quedar abierto para que eventualmente cualquier modificación que se hiciera a lo ya aprobado por ellos pudieran conocerla de inmediato, y para que recibieran en su momento los dictámenes de las 3 iniciativas que nosotros tenemos como Cámara de Origen. Entonces, esto está establecido para que pueda darse igual también en el sentido inverso, ¿no? Que nosotros tampoco vamos a clausurar el periodo extraordinario por las modificaciones que pudieran venir a las posibles modificaciones que nosotros le hubiéramos hecho a lo que aprobó el Senado, o a las modificaciones que le hiciera el Senado a lo que nosotros aprobaremos como Cámara de Origen. Parece un galimatías, pero así es. Entonces, lo que tenemos que esperar es que hoy comience a fluir el dictamen en comisiones. La Comisión de Energía está en sesión permanente. Va a conocer los 4 las 4 minutos que llegaron del Senado. Y después tendrán que sesionar primero Comisiones Unidas de Energía y Hacienda para 2 de nuestras iniciativas, y luego Comisiones Unidas de Energía y Presupuesto para la última. Entonces va a ser un proceso largo en comisiones, y creo, Ana María, que en los próximos días, de aquí a mañana o pasado, podríamos ver si va a haber modificaciones a lo aprobado por el Senado, ¿no? Lo importante es que sí se está dando el espacio para el debate en comisiones, y yo creo que esto es bueno para la Cámara de Diputados, para que todo el mundo pueda expresar sus argumentos. Finalmente, en un sistema democrático, pues tendrán que construirse mayorías, pero lo importante es que se debata ampliamente lo que nos está llegando a la Cámara de Diputados, ¿no? Pues diputado José González Morfil, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber tomado la llamada, le agradecemos mucho, estaremos muy pendientes del debate energético. Gracias, diputado, buen día. Gracias por darme la oportunidad de saludar a todo el auditorio, y que tengan buen día. Buen día. Buen día, diputado. Bueno, y vamos con información de última hora, que se reportó un incendio de una fábrica ubicada en la calle 9, esto en el fraccionamiento Alce Blanco, esto en Naucalpan. Esto justo enfrente del Palacio Municipal. Hasta el momento no se ha dado a conocer mayores detalles de este hecho, pero unidades de emergencia ya están laborando en este lugar. Ahí tienen las imágenes en vivo con respecto a lo que está ocurriendo. Pues bueno, ahí está este incendio. ¿Cómo vieron la plática con el diputado? ¿Cómo ven el tema también de lo que me pareció interesante, que creo que sí están asumiendo que va a haber algunos cambios, ¿sí? Entonces eso es lo que yo me estoy llevando. También lo asumían en la telecomunicación, si no pasó absolutamente nada. Sí. Hoy viene, sin embargo, la discusión que me parece que es el detalle más fino para ver si esto es la panacea que plantea el Ejecutivo o no,
que tiene que ver con los órganos reguladores. Y la discusión sobre los órganos reguladores es que hay un escepticismo y hay un levantamiento de cejas en los inversionistas nacionales y extranjeros sobre el control del Ejecutivo de los órganos reguladores. No les gusta que los órganos reguladores no sean autónomos. Si esto pasa, como está planteado en la iniciativa, en el dictamen, y los órganos reguladores van a ser controlados por el Ejecutivo, entonces los niveles de inversión que se espera atraiga esta reforma energética no van a estar de una manera, no van a venir como lo están esperando. Y si no, esto no lo han realmente analizado a profundidad, o si lo han analizado, tampoco quieren hacer algo contra esto, porque estos controles los han ido metiendo la oposición, tanto el PAN como el PRD, y está colocando en una situación muy complicada para los inversionistas sobre qué tipo de inversiones van a hacer, porque el argumento es, en este momento no hay ningún problema, porque Enrique Peña Nieto es un presidente que está totalmente de acuerdo que esto se abra. Pero si viene alguien que piensa de otra manera o piensa totalmente diferente, por la vía legal y constitucional pueden simplemente bajar y cerrar la llave para las empresas habría que decirles a estos inversionistas que el hecho de que el órgano regulador sea independiente tampoco les garantiza eso, porque los órganos reguladores son individuos y llegan momentos en que estos órganos reguladores también tienen visiones que tal vez no sean las más apropiadas. Sí, pero están pensando en Hugo Chávez. Hugo Chávez, dentro de la norma constitucional. Sí, la certidumbre que los fue limitando muchas cosas. Si fuera otro tipo de servicios, yo les diría, sí, hay que tener órganos absolutamente independientes, pero es el sector energético. Hay un tema aquí que tampoco se ha hablado mucho sobre esta discusión de seguridad nacional o de intereses del Estado-Nación, que no estoy diciendo que lo controlen completamente, que sí exista cierta independencia y más que nada la capacidad de estas empresas de poder irse ante alguna que puedan apelar las decisiones de este órgano regulador que sean creíbles, pero sí creo que tiene que tener el Estado un poquito de control sobre esto. ¿Quién sabe? Pues nos vamos, ya veremos qué ocurre en la discusión de diputados. Mañana lo estamos platicando aquí. No ocurre.